Al resistor variable en el circuito es ajustado para la máxima transferencia de potencia, a R sub 0. Encuentra el valor numérico de R sub 0, encuentra la potencia máxima entregada de R sub 0 y cuánta potencia genera la fuente 120 al circuito cuando R sub 0 es ajustado al valor encontrado en A. En lo que tenemos que determinar el equivalente Thevenin entre estos con respecto a R sub 0. Por lo tanto, tenemos que aislar el circuito a estos dos terminales, generándome lo siguiente. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es excitar la entrada con una fuente, ya sea de tensión o de corriente. Y también tenemos que ver qué tipo de método tenemos que analizar. Acá lo que me conviene es una fuente de tensión de 1 voltio. Lo que me genera es una corriente de prueba y supe con esa dirección cuyo recíproco es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Por qué una fuente de tensión? Ya que me va a permitir aplicar el análisis de nodo y generar solamente dos, dos ecuaciones. Entonces el nodo de referencia subrayado con naranja, una incógnita y la segunda incógnita. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Ahora, por la ley de voltajes de Kirchhoff, pues subtriángulo es igual a 1 voltio. Por lo tanto, la fuente dependiente de corriente es 0,1 amperio. Entonces, acá hay una fuente de corriente. Vamos a expresar la fuente dependiente de tensión en función de 1 o 2 voltajes nodales. Sería I sub phi. Sería exactamente I sub phi. En este nodo sale, entonces estas dos corrientes entran. Entonces, esa corriente I sub phi es la suma de estas dos corrientes. El recíproco del resistor multiplicado por su voltaje cola menos la cabeza más el recíproco del resistor cola, que es tierra y es negativo, menos 0, menos la cabeza 1. Lo reemplazando sería 184 por tau de V sub B menos 1 menos 1/2. Eso sería el valor de la fuente dependiente. Bien, por el análisis de nodo, una fuente de tensión entre dos nodos forma un supernodo. Entonces, de forma interna, la diferencia del mayor potencial V sub A menos el de menor potencial es igual a V sub Z. Pero V sub Z es exactamente igual. Lo reemplazo. 184 entre 8 y 184 entre 2. Serían 23 veces V sub B menos 1. Entre 2 serían menos 92. Reducimos términos semejantes. Menos 1 menos 23 menos 24. V sub A menos 24 V sub B. Menos 23 menos 92 sería menos 115. Sería mi primera ecuación. La segunda ecuación de forma externa al supernodo.
Suma de corrientes que salen de ese nodo es igual a la corriente que entra. Empezamos por acá, sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. La corriente del recíproco al resistor multiplicado por su voltaje más la corriente del recíproco al resistor multiplicado por su voltaje con la menos la cabeza. Bien, esto vamos a escribirlo mejor. V sub A es V sub A. Bien, esta corriente más el recíproco al resistor por su voltaje es igual a la corriente que entra, 0,1. Bien, esto sería mi segunda ecuación. Resolviendo va a determinar V sub A y V sub B. Entonces, lo que me interesa es la corriente de prueba I sub P, que es igual al negativo de I sub 0, ya que va en dirección opuesta. I sub 0, no, I sub phi sería un octavo de V sub B menos 1 menos 1 medio. Entonces la resistencia Thevenin es el recíproco de ese valor. Bien, utilizamos la CAS. La primera ecuación, V sub A menos 24 veces V sub B igual a menos 115. Esa es la primera ecuación. Almacenamos en la ecuación 1. La ecuación 2 sería 1 entre 16 por V sub A más 1 entre 20 por V sub B, no, V sub A también, más 1 entre 8 V sub B menos 1 más 1 entre 10 V sub B. Es igual a 0,1. Corroboramos. Bien, correcto. Todo esto lo almacenamos en la ecuación 2. Entonces resolvemos. Solución numérico. La ecuación 1. La ecuación 2. Con respecto a las incógnitas V sub A y V sub B. Y me genera menos 7 y 4,5 voltios. El que me interesa es V sub B, 4,5. Entonces acá sería el negativo de entre 8 de V sub B menos 1 menos 1 medio. Almacenamos en I. El recíproco de I es la resistencia Thevenin, 16 ohmios. Bien, volvemos al circuito anterior y determinamos en este caso el voltaje Thevenin a circuito abierto. Si este circuito abierto significa que la variable de control I sub phi es 0 amperios, entonces la fuente dependiente de tensión es 0 voltios. Cuando una fuente de tensión es 0 voltios, se le considera como cortocircuito. Entonces, en esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. ¿Con qué objetivo? Ya que voy a aplicar el análisis de nodo. Vamos a sacar el nodo de referencia.
es 180, con la que voy a colocar V sub A, todo este nodo que es un único nodo V sub B. Entonces expresamos la fuente pendiente de corriente en función del 1 o 2 voltajes nodales, lo que sería 0, V subtriángulo, que es exactamente igual a la diferencia del mayor potencial V sub A y menor potencial 180. Reemplazamos el 0,1 V sub A menos 180, la fuente de corriente dependiente. Bien, entonces, como decía, dos incógnitas, dos ecuaciones. Empezamos en el nodo A. Suma de corrientes que, bueno, a ver, salen es igual a, o de la misma suma de corrientes que entran es igual a cero. Lo que vamos a determinar. Empezamos por este nodo, un medio recíproco resistor multiplicado por su voltaje. Cola menos la cabeza es igual a, no más, la corriente que sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Cola menos la cabeza. V sub B menos V sub A es igual a cero. Bien, esa es mi primera ecuación. La segunda ecuación, en el nodo B, suma de corrientes que salen de ese nodo es igual al que entra. Bien, acá sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. V sub B más el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, con la V sub B menos la cabeza 180, más esta corriente que sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, V sub B menos V sub A, más esta corriente sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, V sub B. Todas esas corrientes salen es igual a la que entra, I sub Z entra. Pero I sub Z ya conocemos su valor y simplemente reemplazamos 0,1 V sub A menos 180. En estas dos ecuaciones resuelvo simultáneamente y me da los voltajes en A y en B. Entonces acá el voltaje Thevenin es V sub A, es el que me interesa. Utilizamos la HB prime para resolver estas ecuaciones simultáneas con la CAS. Sería un medio de 180 menos V sub A más entre 8 por V sub B menos V sub A igual a 0. Esto almacenamos en la ecuación 1. Bien, ahora vamos a la siguiente ecuación. 1 entre 16 por V sub B más 1 entre 20 por V sub B menos 180 más 1 entre 8 por V sub B menos V sub A más 1 entre 10 por V sub B
estar corroborando. Esto tiene que ser menos 1 octavo V sub B. Bien, y es V sub B es igual a 0.1 por V sub A menos 180. Todo esto almacenamos en la ecuación 2. Entonces, resolvemos ambas ecuaciones con respecto a las variables. La ecuación 1, la ecuación 2 con respecto a las variables V sub A y V sub B. 160 y 80. El que me interese es V sub A, 160 voltios. Y una vez que tengo estos dos parámetros, tanto la resistencia Thevenin sería ver 16 almacenamos en R y 160 en V. Entonces lo que me pide acá, la pregunta me pide R sub 0 para la máxima transferencia de potencia, y eso es cuando es igual a la resistencia Thevenin 16 ohmios. La pregunta me dice, encuentre la máxima potencia entregada de R sub 0. En esas condiciones la potencia es un cuarto del voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. Un cuarto de voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin sería 400 watts. Bien, me dice, para la pregunta C, cuando nosotros ponemos el valor de R sub 0 igual a la resistencia Thevenin por equivalente Thevenin, el voltaje Thevenin se divide, o sea, el voltaje Thevenin de R sub 0, que es igual a la resistencia Thevenin, por divisor de tensión, estos dos resistores valen igual. Entonces el voltaje Thevenin se divide a la mitad, que sería exactamente igual a, el voltaje Thevenin es 180 voltios. Entonces este resistor con este voltaje vamos a conectar a este circuito y vamos a determinar cuánta potencia genera dicha fuente. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, si su vida es 180, caída tiene que ser 180. Ya tienes una caída de 80, me falta una caída de 100. Entonces acá V sub triángulo tiene polaridad opuesta, menos 100 voltios. Entonces la fuente dependiente de corriente es exactamente igual a menos 10 amperios. Acá la fuente de corriente, la variable de control y su phi sería 5 amperios. Entonces la fuente dependiente de tensión es 184 por 5, 920 voltios. Para hallar la corriente de esta fuente necesito, para hallar la potencia de esta fuente necesito su corriente en esta dirección, que entre por la terminal negativa. Bien, la corriente en este nodo es recíproco al resistor multiplicado por su voltaje, 50 amperios. En esta rama es 5 amperios. Entonces en este nodo entra 50, tiene que salir 50, ya sale 5, falta que salga 45. Por la ley de Ohm acá, ¿cuánto es el voltaje? Sabemos que el voltaje de esta fuente dependiente es 920, ¿no? Voy a colocar al costado. Bien, acá sería 45 resistor por la corriente, 45 por 8, 360.
Pues para la ley de voltajes de Kirchhoff, si la calle es 920, la subida tiene que ser 920. Le falta una subida de 920 menos 460. 460. Entonces, la corriente acá, ¿cuánto es? Recíproco al resistor multiplicado por su voltaje. 460 entre 20 sale 23, ¿no? Bien, 23 amperios. En este no sale 20, 50, tiene que entrar 50. Falta que entre 30, 27. Toda la potencia que genere esa fuente, voltaje por la corriente. 180 por 27. 4860 watts. Entonces, para te preguntas si la potencia generada por la fuente sería 4860 watts. Bien, corroboramos con el solucionario la pregunta 4.89. Bien, acá la resistencia Thevenin es 16 ohmios. Es al que se tiene que ajustar R sub 0. La potencia en esas condiciones es 400 watts. Y para la pregunta C, que me indica cuál es la potencia que genera la fuente, es 4860 watts. Correcto.